Bien, continuando con el ejercicio que dejamos en el video anterior, recuerden que habíamos ya generado los puntos de intercepción de la función, habíamos generado los primeros puntos críticos y los intervalos de crecimiento con la primera derivada. Con la segunda derivada podemos generar inicialmente los segundos puntos críticos. Para ello es necesario tener la segunda derivada, que en este caso sería 12x cuadrado menos 4. Esta segunda derivada la obtenemos a partir de la primera derivada. Muy bien, con esta información vamos a generar los segundos puntos críticos. Para ello debemos asumir que la segunda derivada es igual a 0. Si es así, entonces, acomodando estos factores, encontramos que el x cuadrado es igual a 1/3. Sacando raíz, encontramos que hay dos segundos puntos críticos, el más menos raíz de 1/3. Resolviendo eso un poquito, podríamos para trabajar en decimales que estos segundos puntos críticos son más y menos 0.577 o en su defecto también trabajando un poquito en función a la racionalización encontramos que los segundos puntos críticos son raíz de 3 sobre 3 tanto el positivo como el negativo, es decir que tenemos dos valores de segundos puntos críticos. Muy bien, esos segundos puntos críticos debemos analizar si corresponden a puntos de inflexión o no. Para ello, entonces, ¿no? Son estos dos puntos críticos. Para ello, estos dos segundos puntos críticos han dividido a todo el eje en tres intervalos, de menos infinito hasta el menos 0,577, del menos 0,577 al 0.577 positivo y de ahí hasta el infinito. Son tres intervalos. Estos intervalos son los que vamos a llamar los intervalos de concavidad, pero inicialmente hay que determinar si estos valores corresponden a puntos de inflexión. Entonces, y eso lo hacemos a través de la segunda derivada, recuerden. Muy bien, entonces vamos a trabajar con el primer punto, segundo punto crítico, con el primer valor correspondiente al segundo punto crítico, ¿no? Que es el menos raíz de 3 sobre 3, que sería lo mismo a decir directamente menos 0,577, si quieren en decimales. Bien, para ello reemplazamos en la segunda derivada un valor menor y un valor mayor a este punto crítico. Entonces podemos usar el menos 1 que está a la izquierda, un valor menor, y obtenemos como resultado el más 8. Ahora debemos reemplazar un valor mayor, y reemplazando en la segunda derivada, a este primer punto crítico, podría ser el 0. Recuerden que el valor que tomemos no debe pasarse del otro segundo punto crítico, el 0. Y cuando hemos reemplazado el 0 en la segunda derivada, obtenemos un menos 4. Entonces, cuando decimos que dándole un valor menor al punto crítico, que era el menor raíz de 3 sobre 3, y reemplazando en la segunda derivada nos da positivo, y cuando reemplazamos en la segunda derivada el punto crítico de analizar y le damos un valor mayor, nos sale negativo, es decir, cuando los signos son diferentes, eso nos confirma la existencia de un punto de inflexión localizado en el menos raíz de 3 sobre 3 f de x. Para conocer las coordenadas exactas de este punto de inflexión, debemos reemplazar el punto crítico en la función f de x. Bien, en la función original. Haciendo esa operación, haciendo el reemplazo del punto crítico en f de x, encontramos, y realizando las operaciones, que ese valor es menos 5 novenos. Bueno, ustedes ya harán la verificación de las operaciones que se han realizado acá. De manera que la coordenada de este punto de inflexión estará por un lado en x el menos raíz de 3 sobre 3 y en y el menos 5 novenos, que corresponde al primer punto de inflexión. Ahora analicemos el otro punto crítico, que era el raíz de 3 sobre 3, pero positivo, ¿no? A diferencia del anterior punto. Debemos reemplazar en la segunda derivada un valor menor y un valor mayor. Acá tenemos el eje, un valor menor al 0.577 o raíz de 3 sobre 3 como quieran, podría ser el 0 y un valor mayor, pues mayor podría ser el 1, el 2, el 3, cualquiera. Bien, reemplazando entonces un valor menor, hemos seleccionado el 0 y reemplazamos la segunda derivada, nos da menos 4. Un valor mayor, podría ser el 1, nos da más 4. Entonces, en conclusión, cuando le reemplazamos en la primera derivada el valor crítico con un valor menor y nos salió negativo,
y con un valor mayor nos salió positivo. En otras palabras, cuando los signos son diferentes, acá negativo positivo, o positivo negativo puede ser como en el anterior caso, cuando son diferentes los signos, eso nos confirma la presencia de un punto de inflexión, en este caso en raíz de 3 sobre 3 f de x. Para que pudiéramos decir que no existe punto de inflexión, los signos tendrían que ser iguales acá, es decir, los dos negativos, los dos positivos. Pero bien, aquí confirmamos la existencia del punto de inflexión. Debemos reemplazar entonces este punto crítico en la función f de x, recuerden, en la función original, ¿no? Aquí hacemos el reemplazo en la función original y nos sale menos 5,9, ¿sí? Coincidentemente al valor del anterior punto de inflexión. Es decir, que el punto de inflexión está localizado en el raíz de 3 sobre 3 en x y el menos 5 novenos en y, que serán las coordenadas del segundo punto de inflexión encontrado. Bien, ahora nos corresponde encontrar los intervalos de concavidad y convexidad, y eso lo hacemos también en la segunda derivada. Recordemos que teníamos dos valores de segundos puntos críticos, que en decimales corresponden al menos 0,577 y el 0,577. Bien, estos segundos puntos críticos nos generan tres intervalos de concavidad. Uno que viene desde el menos infinito hasta el primer valor del segundo punto crítico. De este valor de segundos puntos críticos hasta el otro hay otro intervalo, y de aquí hasta el infinito y otro. Son tres intervalos que debemos analizar. Bien, el primer intervalo, tal como decíamos, desde el menos infinito hasta el menos raíz de 3 sobre 3, ¿no? O si quieren este valor en decimales, debemos seleccionar de aquí adentro, dentro de este intervalo, un valor cualquiera, pero que debe ser reemplazado en la segunda derivada. Si el signo obtenido es positivo, como en este caso, significa que la función es cóncava. Y si es cóncava, tiene esta forma. Muy bien, la función en ese intervalo. Ahora, el segundo punto crítico viene desde el menos raíz de 3 sobre 3 hasta el raíz de 3 sobre 3. O si quieren ustedes, dentro de estos dos valores como decimales. Si seleccionamos un valor cualquiera dentro de este intervalo y reemplazamos, ojo, en la segunda derivada, el signo que se obtiene es negativo. Y si es negativo, la función es convexa. El hecho de que sea convexa significa que tiene entonces esta forma, la gráfica de la función dentro en ese intervalo. Y el tercer intervalo de concavidad sería desde raíz de 3 sobre 3 hasta el infinito. Y seleccionamos un número cualquiera dentro de este intervalo y reemplazamos en la segunda derivada, el signo obtenido van a ver que es un signo positivo. Y si es positivo, significa que la función es cóncava. Y si es cóncava, entonces la gráfica en ese intervalo tiene esta forma. Efectivamente, es cóncava. Tiene una forma cóncava. Muy bien. Entonces, en realidad, fíjense que hasta aquí, que es lo que hemos hecho, resumiendo, mientras les voy mostrando la función que se genera, encontramos a inicio del anterior video los tres puntos de intercepción. Muy bien. Luego, a través de la primera derivada, encontramos también tres puntos críticos. Vimos que el primero, que es este de acá, corresponde a un mínimo. Ustedes recuerdan, es en el menos 1 en x, menos 1 en y, corresponde a un mínimo. El otro valor como primer punto crítico era 0, 0, que coincidentemente es el origen, pero que corresponde a un máximo, ¿no? El punto máximo de la función. Y como tercer punto crítico habíamos determinado el 1 en x menos 1 en y, que es el tercer punto crítico que corresponde a un mínimo. Estos son los tres puntos críticos que calculamos con la primera derivada. Y esos tres puntos críticos nos generaron cuatro intervalos de crecimiento. Recordemos, el primero decrece, el segundo crece, el tercero decrece y el cuarto crece nuevamente. Todo eso lo hicimos con la primera derivada. Con la segunda derivada encontramos los segundos puntos críticos, que eran dos, que justamente son estos valores de acá, que eran los puntos de inflexión, recordemos en la anterior diapositiva, que estarían localizados más o menos por aquí, por aquí el uno y por aquí más o menos el otro, ¿no? Y le decimos punto de inflexión porque en ese momento la gráfica cambia de sentido para generar la nueva curva, porque si no hubieran esos puntos de inflexión, la gráfica se fuera directamente hacia arriba, como sucede en los trazos de las gráficas en los extremos, que se van directamente hacia arriba, porque ya no existen puntos de inflexión acá. Son los dos puntos de inflexión. Si hablamos de los intervalos de concavidad, el primero, fíjense, viene la función hasta el punto de inflexión localizado por acá, tiene una forma cóncava. Efectivamente, el primer intervalo era cóncavo. De ese punto de inflexión hasta el otro punto de inflexión, la gráfica tiene una forma convexa, efectivamente. Y de ese punto de inflexión hasta el infinito, la gráfica tiene una forma
cóncava nuevamente, tal como lo hemos determinado acá. Y bien, y los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad, recuerden que lo hemos hallado con la segunda derivada. Bien, muchas gracias.